Muy bien, bienvenidos. Este es un video básicamente explicativo nada más de la guía 6 que trata sobre sensores industriales y propiedades físicas para que les sea un poco más entendible y puedan desarrollar los ejercicios que se les ha dejado de una manera más rápida. De hecho, esta es una guía bastante sencilla. Tiene bastante fundamento teórico, sí, pero en la práctica los cálculos son muy simples. Entonces, pues, empecemos. Lo importante de esta guía al inicio se ve claramente en esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta guía? En esta imagen lo que vemos es una planta en la que hay un brazo robot en la que se requiere mover el objeto celeste o la esfera celeste desde un punto A hacia un punto B. Y lo que quería mostrarles con este gráfico era cómo es que se logra eso en un nivel industrial, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que se requieren sensores para detectar la posición del objeto celeste en este caso. Una vez que yo tengo esa ubicación, esa posición en el espacio, pues los sensores me dan una señal eléctrica, ¿correcto? Esa señal eléctrica pues ya luego se normaliza a través de dispositivos acondicionadores, entra un convertidor análogo digital, porque ya todo se trabaja en sistemas digitales, y eso ya ingresa un controlador. El controlador en ese momento, digamos que recién toma conocimiento de la ubicación de la esfera celeste. Entonces, como el controlador sabe a dónde quiere moverla, pues hace cálculos internos y determina cuántos grados o cuánto debe moverse cada articulación. Cuando termina de hacer esos cálculos, le da esa señal de movimiento a los actuadores, que venían a ser en este caso los motores. Entonces los motores ejercen un movimiento y la posición de la esfera celeste va a cambiar, se va a mover. Los sensores detectan este cambio y nuevamente le dicen al controlador: oye, la esfera está en otra posición ahora. Entonces el controlador nuevamente calcula y así va haciéndose una y otra vez hasta que se logre llevar la esfera celeste hasta el punto B. Ese es un sistema automático de control. Entonces los sensores, sin ellos, pues no podríamos llegar a nuestro objetivo. Esa es la importancia de los sensores. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta guía. Vamos a aprender un poco de discriminación de ellos, específicamente dadas ciertas características que manejan. Hay características físicas, características dinámicas, muchas de ellas son cálculos o algunas otras son solamente apreciaciones que se expresan con adjetivos calificativos, ya lo veremos. Y finalmente pues explicaré un poco de cómo desarrollar los ejercicios. Este video va a ser muy cortito, así que empezamos de una vez. Ok, entonces dentro de las variables, de las características estáticas, aquí he resumido algunas de las más importantes. Y bueno, las características estáticas tienen que ver, pues, son características que son estables del comportamiento del sensor, sin importar la variación de la lectura real. Okay, entonces son como que características que van a acompañar sí o sí de una manera estable al comportamiento de los sensores. Empecemos por el rango de medida. Básicamente describe el valor mínimo y máximo al que el sensor es capaz de detectar. Pues los sensores obviamente no toman lecturas infinitas, tienen un valor mínimo y un valor máximo. Ese es el rango de medida, se expresa en corchetes o simplemente se lo describe, ¿no? El alcance o el span, que es muy utilizado esta palabrita, el span, es simplemente la resta del valor máximo menos el mínimo. Si tuviéramos un sensor de temperatura que mide de 0 a 100, su rango de medida sería de 0 a 100 y su span sería 100, porque la resta de 100 menos 0 es 100, nada más. Eso sería el span. El error es pues la resta aritmética simple del valor que el sensor me muestra menos el valor de la variable real, de la variable física. Si tuviera muchos sensores, los errores se suman y de manera cuadrática, y al final se le saca la raíz cuadrada para saber cuál es el error total del sistema. Si hablamos de un solo sensor, pues solamente es la resta común.
Obviamente allá hay algunas modificaciones luego donde se habla, por ejemplo, de error porcentual, que ya básicamente es el error común, pero dividido entre el valor de la variable física que debería haber llegado. Eso se divide y se multiplica por 100, pues ya eso es el error porcentual. La incertidumbre es similar al error, pero ya como un análisis estadístico, en el cual sabemos cuáles son los valores en los que digamos el sensor tiene menos error, o cuáles son los valores a los que el sensor va a mostrar mayor error. Esa es la incertidumbre. La exactitud es similar al error, de hecho es muy similar, pero se basa más que todo ya en una descripción cualitativa más que cuantitativa. Nos dice qué tan aproximado está la lectura del sensor respecto a la variable real, entonces pero como una apreciación, ¿sí? Entonces yo con eso puedo saber qué tan bueno es mi sensor, y las apreciaciones van por muy exacto, poco exacto, la exactitud es muy mala, cosas así, no tiene realmente un número que lo defina. La precisión, al igual que la exactitud, pues también es un valor de apreciación, es calificativo, es cualitativo realmente, y define qué tantas o qué tan próximos son los valores entre ellos cuando un sensor lee una variable física. Es decir, si una variable física lee un mismo valor n veces, muchas veces, todas esas lecturas que dio el sensor, qué tan aproximadas son entre ellas. Eso es la precisión, básicamente. Esa es la diferencia entre exactitud y precisión, porque precisión se basa entre las propias lecturas del sensor, en qué tan alejadas están unas de otras para una misma valor de variable real. En cambio, la exactitud es la diferencia, muy similar al error, entre la variable real menos la leída por el sensor, y viceversa, ¿no? Importante también, en el error me estaba olvidando que se expresa casi siempre como valores absolutos. Es decir, si por ejemplo el sensor quería medir 30 grados y lee 29.5, el error no es menos 0.5, sino se lo describe como 0.5 puro, como un valor absoluto. Muy bien, la banda muerta son aquellos valores mínimos en los que el sensor no puede leer. ¿Okay? La sensibilidad es el qué tanto, digamos, tiene que variar la variable física real, qué tanto tiene que cambiar o qué tanto tiene que incrementar o disminuir su valor para que el sensor se dé cuenta. ¿Correcto? Esa es la sensibilidad en un instrumento. La repetibilidad eso sí es un cálculo matemático. Básicamente tengo una variable física que está en un valor estable, por decir peso, 30 kilos, por ejemplo así. 30 kilos de peso con un patrón, y yo lo pongo en una balanza. Y lo pongo 50 veces en una balanza, ese mismo peso. Y cada vez que la coloco, anoto el valor que la balanza me muestra. A veces me va a decir pues 30, a veces me va a decir 30.01, cosas así. Entonces yo tomo todas las lecturas, las 50 veces que he leído ese valor, y hago este cálculo nada más, que es una sumatoria de las diferencias. Es decir, cada lectura la resto menos la real. Es decir, si por ejemplo el peso era 30 kilos y el sensor me dio 30, pues la primera lectura es 30 menos 30, 0, al cuadrado 0. Más la segunda lectura, si el sensor me dio 30.1, entonces ya es la diferencia, 30.1 menos 30 es 0.1 al cuadrado, 0.01, ¿verdad? Y así empiezo a sumar todas las lecturas. En este caso, con el ejemplo dije que pues son 50, pues si lo sumo las 50 errores, ¿verdad? Y lo divido entre el número de muestras, que en este caso sería 50, y a todo eso le saco la raíz cuadrada, y eso nada más es la repetibilidad del instrumento. Nos dice qué tan, obviamente entre más baja la repetibilidad, pues es mejor, ¿no? Muy bien, el amortiguamiento ya tiene que... estamos por acá por histéresis aún. La histéresis es similar a la repetibilidad, es correcto, es similar a la repetibilidad, pero hay una diferencia muy grande. En el ejemplo que vimos de la balanza, en el que pongo yo solamente un patrón de 30 kilos y lo muestreo muchas veces, para sacar la histéresis de 30 kilos, en este caso de la balanza, lo que yo tendría que hacer es poner pesos diferentes. Es decir, por ejemplo,
empezar con valores pequeños, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, así, y hacerlo llegar hasta el máximo rango de medida de la balanza. Y después de que llego al máximo, empiezo a disminuir de a pocos también. Por ejemplo, imagínense que la balanza sea de 20 a 40 kilos nada más. Entonces yo pongo 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Una vez que pongo el patrón de 50, bajo a 45, 40, 35, 30, 25 y 20. ¿Y qué viene a ser la estéresis? Cada vez que yo tomo esa lectura, yo me fijo en cuánto marca cuando es 30. Entonces, en el primer muestreo en el que yo subía los pesos, es el rango ascendente. Entonces yo anoto ese valor. Y en el segundo muestreo es cuando yo ya hice los pesos en descenso, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es restar cuánto me medía cuando puse el patrón de 30 kilos, cuando estaba descendiendo en los pesos, menos el mismo valor de 30 kilos, pero cuando estaba en ascenso. Eso es la estéresis. Simplemente es una resta muy básica para cada valor. Esas son las principales características estáticas de los sensores principales. Ahora vamos a ver sobre características dinámicas. Bueno, las características ya dinámicas de los sensores tienen que ver con el comportamiento del sensor de acuerdo a cómo va cambiando la variable física real. Ya no es muy similar a lo anterior, ¿no? Ya son algunas características diferentes, entre ellos, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Digamos, si la variable física cambia abruptamente, ¿cuánto demora el sensor en darse cuenta de ese cambio? No tanto como la sensibilidad que se veía en la cantidad de variación necesaria, sino en cuánto demora el sensor en darse cuenta de un cambio, ¿okay? En un cambio en el que sí está preparado para detectar. La respuesta a la frecuencia es una integración del tiempo de respuesta en realidad, porque la respuesta a la frecuencia lo que hace es evaluar, haciendo variar la propiedad física abruptamente muchas veces, y pues que también responde el sensor ante eso. Básicamente, eso es. Los sobretiros nos dice que es cuando la variable física cambia a un valor estable, el sensor detecta ese cambio, pero cómo es que llega a estabilizarse la lectura del sensor, por decir así. En un horno, imagínense que por X motivo o alguna razón, la temperatura varió abruptamente de 10 a 20 grados, pero así, inmediato. Entonces, el sensor de lo que estaba marcando 10 de manera estable, de pronto ve que la variable cambia y sube, pero no te marca los 20 grados, sino te marca 20.8. Y recién pasando un rato, baja hasta los 20.4, 20.2, 20 y te marca 20 grados. Ese extremo que hizo de 20.8, ese 0.8 adicional, es el sobretiro que tuvo el sensor al tratar de alcanzar la variable física real. Eso es básicamente lo que sigue el sobretiro. Y el amortiguamiento ya tiene que ver un poco con cuánto tiempo demoró en estabilizarse, simplemente. Y el error de estado estable es una de las cosas que más comunes existen en los sensores. Es que imagínense que la variable física nuevamente de temperatura sea 20 grados. Pero justo para esa variable física de 20 grados, para ese valor, el sensor siempre me lee 20.2. No importa lo que hagamos, siempre me va a leer 20.2 cuando llegue a 20 grados. Y se mantiene estable, ¿no? Nunca llega a 20 exactos. Entonces hablamos de que el error de estado estable de ese sensor sería 0.2 para 20 grados, ¿no? De repente en otras temperaturas 30, 40, 50 tenga otros errores de estado estable, pero así esa es la propiedad. De hecho, estas propiedades también son escalables al controlador también, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de sensores. Ahora hablamos sobre transductores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existen transductores? ¿Qué son los sensores? Bueno, los transductores básicamente lo que hacen es convertir la señal que me da un sensor común a una variable eléctrica estandarizada o normalizada. Todos los sensores que hemos visto hace un momento, bueno, las características, en este caso yo las estoy definiendo para aquellos sensores basados en electrónica, que son elementos piezoeléctricos, semiconductores,
que ante una variable física pues me dan una respuesta en variables eléctricas, como por ejemplo pueden ser, dice acá, voltaje, corriente, frecuencia, capacitancia, impedancia, etcétera, ¿no? Entonces la variable física son estas y el sensor me da estos valores, son cambios eléctricos, ¿sí? Pero estos cambios eléctricos son como que bastante complejos de entender y los controladores actuales son incapaces de leer directamente este tipo de variaciones, ¿no? Entonces un transductor lo que hace es traducir entre una variable eléctrica complicada a una variable eléctrica ya más simple y estándar y que todos los controladores lo utilizan en la automatización, que por ejemplo es corriente de 420 mA, voltaje de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios, presión también es una variable normalizada de 3 a 15 psi y ya eso el equipo de automatización es capaz de leer esos valores, ¿no? Entonces, si es que yo tengo el sensor que a la vez me da una señal normalizada, pues significa que el sensor y el transductor están unidos en un mismo equipo. Y al unirse en un mismo equipo ya pasan a llamarse transmisor. Entonces, sensor con transductor juntos se llaman transmisor. En este gráfico pues se nota muy bien, ¿no? Se nota como pues aquí tenemos las variables física y aquí recién pasa por una señal intermedia del sensor y luego recién sale normalizada. En un transmisor pues directamente entra la variable física y sale ya normalizada, ¿no? Entonces un transductor nada más es la unión entre un sensor y un transductor en un mismo equipo eléctrico, ¿no? Electrónico. Muy bien, aquí un poco más detallado cuáles son las señales normalizadas en industria, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 también, de 0 a 5, 0 a 10, presión neumática de 3 a 15 psi, esas son las señales eléctricas estándar en el mundo, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Dentro de la industria una variable muy importante es el peso y para eso utilizamos un componente que se llama celda de carga. Internamente la celda de carga tiene un material resistivo, el cual la resistencia varía conforme al esfuerzo físico o mecánico que se le ejerce. Si ustedes ven y ustedes aplican una fuerza hacia abajo en este plato superior, yo voy a generar una torsión, ¿verdad? En este componente recto voy a generar una torsión porque este punto está fijo. Entonces esa torsión es detectada por unas resistencias y esas resistencias cambian su valor conforme a esta torsión, ¿sí? Entonces esa propiedad física de variación de resistencia por peso o por torsión ejercida lo convierte pues en un sensor, ¿no? Que nos da justamente eso, cambio de resistencia por cambio de peso. Y esa señal pues obviamente no es normalizada, eso ya pasa a un transductor, el cual convierte eso a una señal normalizada. Entonces en este ejemplo lo que vemos es que la balanza es capaz de detectar pesos de 0 a 100 kilos, y el transmisor, ya vemos acá, este sensor que varía resistencia pasa a un transductor y el sensor nos da una señal de voltaje de 0 a 5 voltios. Muy bien, entonces 0 voltios para 0 kilos, 5 voltios para 100 kilogramos, voltios de corriente continua. Entonces se le pide determinar la exactitud del dispositivo dada la siguiente tabla. Muy bien, entonces aquí tengo una tabla donde se ha medido el peso. Se le ha puesto estos patrones, 30, 35, 40, 45 y 50, ¿verdad? Y estos son los valores que en teoría debería darme, si es que el peso si es que el 0 a 5 voltios, ¿no es cierto? Si el rango de medida. Pero el transmisor resulta que me da estos números. No me da lo que yo esperaba, sino me da los de acá. Muy bien, entonces basado en eso se le pide determinar la exactitud del dispositivo. Esa es una cosa de la exactitud. Y expresar su respuesta en porcentaje de error de escala completa de salida. Ajá, aquí sí hay algo que explicar. El porcentaje de error ya lo vimos más atrás, cómo se calcula. Pero ¿qué se refiere cuando dice escala completa de salida? Que lo vamos a calcular respecto a el voltaje en este caso, porque la salida es lo que me da el transmisor, 0 a 5. Si te pidieran en escala completa de entrada, sería respecto al peso, que es lo que le entra al sensor, 0 a 100 kilos. Esa es la única diferencia. Entonces, al dividirse, para sacar el porcentual, ya no se dividirá, si dice salida, pues se dividirá entre 5, ¿no? Si dice entrada, se dividirá entre 100. Nada más, es la única diferencia.
Muy bien, entonces yo para sacar el error porcentual, pues lo primero que hago es sacar el error común. Simplemente es la resta. Y eso está en esta otra tabla. Una vez que está eso ahí, pues ya saco el error porcentual, que es básicamente dividido entre el valor teórico, ¿verdad? Por 100, nada más. Como es de salida, pues entre los 5 voltios, ¿no es cierto? Ahí está. Y con eso ya me sale esta otra columna, una para cada valor, ¿no? Para cada fila. Una vez que tengo eso, ahora saco mi error de lectura simple, o error de lectura común, nada más es lo de acá, ¿correcto? Y ya tengo aquí en porcentaje, que es lo que me sale lo de aquí, todo el amarillo es el nuevo cambio, digámoslo así. Y aquí está el error de una escala completa, ¿okay? Nada más, entonces no hay mucha complicación en esto. Es un ejercicio bastante simple. Respecto a la precisión y exactitud, como se mencionó anteriormente, estas propiedades no se determinan como números, sino como estimaciones, muy poco, mucho. Y esto todo en correlación a lo que definimos en la parte de arriba. ¿Sí? Bueno, el ejemplo 2, ya vamos a ver un poco sobre lo que es precisión y exactitud, lo que definimos arriba, que eran básicamente, se describía como de manera cualitativa más que cuantitativa, ¿no? Entonces tenemos 3 sensores aquí, porque vamos a necesitar comprar alguno de ellos. Entonces los proveedores pues dicen, bueno, yo estoy seguro de la eficiencia de mi sensor y te envío para que los pruebes, ¿no? Entonces me dan 3 proveedores, me dan 3 sensores y bueno, vamos a ver cuál decido comprar, ¿verdad? Muy bien, entonces el sensor A dice acá ¿qué es lo que pasa con el sensor A? Si ustedes se dan cuenta, el objetivo final es llegar al círculo gris. Esa es la variable física real, ¿correcto? El círculo rojo pues es una zona un poco alejada, la amarilla un poco más alejada. Y cada línea negra es una muestra, ¿no? En este caso hay 5 muestras, aquí hay 4, aquí también hay 4. Muy bien, entonces en el sensor A, ¿qué podemos decir? Que la exactitud, ¿qué tal es del sensor A? Si lo ven, solamente una de las lecturas ha caído en la línea gris. La mayoría ha caído en la línea roja, que es una zona no muy alejada de la línea gris, o sea que por ahí está. Y solo una de ellas ha caído fuera. Si hablamos de exactitud, diríamos que pues su exactitud es regular, ¿verdad? Porque si bien es cierto no da en el centro, pero tampoco es que se aleje mucho, ¿no es cierto? Y ahora sobre precisión, la precisión tiene que ver con qué tan lejos están las lecturas entre sí. Entonces aquí vemos que cada lectura está por un sitio, otra por otro, ¿verdad? Casi de manera aleatoria, entonces están lejos entre ellas, entonces la precisión definitivamente es mala, ¿no? El sensor A es de una exactitud regular, por decirlo así, y una mala precisión o baja precisión. Vamos por acá, el sensor B. ¿Cómo vamos con la exactitud? Vemos que todos han caído en la línea amarilla, entonces definitivamente no está bien, ¿no? Entonces la exactitud es muy mala porque yo quiero estar en el gris, ni siquiera estamos en el rojo para decir que por ahí regular, ¿no? Sin embargo, la precisión, vemos que todas las lecturas entre ellas están muy cercanas, entonces la precisión sí es buena de este sensor. Finalmente, el sensor C, vemos que la exactitud es muy buena, sí, es buena porque todas las lecturas dan en el mismo punto gris, digamos, en la misma zona, entonces estamos muy bien. Y la precisión pues también está bien porque las lecturas entre ellas no están muy lejanas, ¿no? Entonces definitivamente si me dicen cuál quieres comprar, pues yo preferiría ir por el C. Sin embargo, ¿qué pasa si es que el sensor C cuesta $5,000 y el sensor B cuesta 1,200? Definitivamente el C es mejor, pero el costo es muy alto. Si el de acá es 1,200 y el único problema que tiene es la exactitud, porque la precisión es muy buena, si yo le hago un cálculo matemático y lo resto esta diferencia, yo haría que todas estas líneas vayan para acá, ¿verdad? Que es lo que hice acá. Entonces yo hago un cálculo matemático nada más ya. Entonces yo leo este sensor y no le voy a hacer caso, sino de lo que me da, lo voy a restar un valorcito que es el error que yo veo. Y ya tendría una señal mejorada aquí, ¿no? Que tendría una buena exactitud y una buena precisión, y por $1,200. Entonces, a priori, si es que no me dicen los costos, yo compraría el C.
Pero si después veo que el C es muy caro y el B está más bajo, pues yo preferiría el B, porque le hago un cálculo matemático y ya tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces por ahí hay lo importante, eso es lo importante de conocer cuáles son las características de los sensores, ¿no? Aquí, bueno, en este caso hemos hablado sobre características físicas, perdón, estáticas, en este ejemplo, pero también nos pueden hablar sobre características dinámicas y según eso nosotros deberíamos decidir, según nuestro proceso. Muy bien, entonces esto ha sido prácticamente todo el fundamento teórico de la guía. Si lo ven, pues había bastante texto, pero ya cuando lo analizamos son conceptos muy simples, muy fáciles de entender, muy rápidos de calcular si les pide ejercicios de eso. Entonces, voy a explicar ahora qué quiero de cada ejercicio para que ustedes resuelvan. Vamos por ello. Muy bien, entonces en los ejercicios, como siempre, se les pide que lean detenidamente el problema y desarrollen lo que se les pide, no otras cosas ni menos, ¿verdad? En ejercicio número 1 vale el 30% de la calificación total. Vamos a ver si hemos sumado bien. 30% por acá, 60% hacia el 90, más 10% del cuestionario, 100%. Con eso tendrían su 20, con los 3 ejercicios. Muy bien, en el primer problema dice, calcula la histéresis para los valores 35, 40 y 45, dada la tabla número 1. Entonces la tabla número 1 está por acá, del ejemplo 1, perdón. Creo que es esta, me pasé. Ajá, listo. La histéresis, como lo vimos, es simplemente una resta entre los valores de ascenso menos el descenso, ¿verdad? Perdón, descenso menos ascenso, ¿no? Ya está. Entonces para 35, 40 y 45, bastante sencillo. Una resta muy simple. Entonces ustedes tienen que colocar acá histéresis de 35, esto menos esto me da esto, punto. Histéresis de 40, esto menos esto da esto. Histéresis de 45, esto menos esto da esto, punto. Indique el span del sensor. Bueno, simplemente se van al fundamento teórico que es el span y ya, con eso me responden. Entonces colocan el span es igual a esto menos esto, igual a tanto. Ya está, se acabó. Ejercicio 2, con eso tendrían el 30% de su calificación total. Ejercicio número 2 dice 60%, es bastante, ¿eh? Si no hacen el ejercicio 2 estarían como que jalados. Investigue sobre los siguientes tipos de sensores. Flujómetro electromagnético, hay que investigar de qué se trata un flujómetro electromagnético, que es una termocupla. Hay muchos tipos de termocupla, la J, la K, varias, la S. Investiguen de eso nada más, pero de todos los tipos, pero no se extiendan mucho, ¿sí? Lo que importante es el principio de funcionamiento de la termocupla, es lo que necesito que ustedes me hablen. Sensor PT100, igual, principio de funcionamiento, los más usados, cuáles son y qué características tienen, por ahí. Sensor de nivel ultrasónico, de qué se trata, cómo mide, para qué se utiliza, ¿no? Sensor de nivel tipo switch, también bastante sencillo, lo mismo. Entonces van a investigar sobre esto. Y lo que les pido en la pregunta A es elaborar dentro de su reporte, es decir, dentro del PDF que ustedes me van a enviar, tiene que haber un resumen de cada uno de estos, un resumen, nada más. Ese resumen no quiero que sea muy extenso, no quiero que me hablen 5 hojas de puro flujómetro, 5 hojas de termocupla, 5 hojas de PT100. Imagínense, si hacen 5 hojas de cada uno, estaríamos hablando de 25 hojas solo del ejercicio 2, es demasiado. Y para aquellos que lo hacen de repente en cuaderno, pues es ya irrealizable, es demasiado. Entonces, que sea como máximo una hoja por cada sensor. Máximo. ¿Ok? Pueden utilizar sus gráficos, sus dibujos, etc. Tienen que estar de manera presentada en su PDF. ¿Ok? Luego, escogiendo solo uno de ellos, o sea, ya sea, por ejemplo, ¿sabes qué, profesor? Yo quiero ver el sensor PT100. Ya, me gustó ese. Listo. Sobre ese, tú vas a hacer un video. Haces un video explicándome todo lo que pusiste en tu hojita de resumen, o más, lo que tengas más que hablarme de ello. Me explicas de qué se trata el sensor PT100. Como ya les dije en un correo, pues primero preséntense, díganme su nombre, la carrera y qué van a presentar, pues, ¿no? Y empiecen con su explicación del video. Es una exposición, ¿ok? Pueden utilizar lo que desean, papelotes, pizarras, diapositivas, cuadernos, hojas, cualquier otro método. Eso es a libre elección y no les bajaré nota por ello. Y pues el video debe ser mínimo de 5 minutos y máximo de 10. Tampoco me hagan un video de 1 hora tipo novela, porque pues por cada alumno son 40, ¿verdad? Y es bastante. Entonces de una manera resumida, entendible y presentable, pues también, ¿no? No vayan a estar ustedes pues en short y sandalias, ¿verdad?
Entonces tampoco es que se pongan terno, pero bien vestidos, ¿ok? Y finalmente el ejercicio 3, en una pequeña planta, dice acá, es el cuestionario, en una pequeña planta de producción de chocolate, ¿qué instrumentos sensores crees que serían los más utilizados y por qué? ¿Qué dificultades encontraste? Nada más, cada uno vale el 10%, ¿verdad? 5%, cada pregunta 5%, y con eso tendrían su nota de 20. Ok, entonces resolviendo eso y ustedes pueden tener 20. Bastante sencillo. El video igual a YouTube, si desean, o me lo pueden enviar directamente al correo. Ok. Ahora, sobre el ejercicio extra, que es pues un punto cada pregunta. Dice acá, un sensor de temperatura que mide el rango de 0 a 60 es sometido a 12 pruebas para verificar su repetibilidad. Y se le escribe en la siguiente tabla, ¿no? Aquí está. Siempre se le pone la misma variable, como comentábamos, para calcular repetibilidad y todos los valores que el sensor me muestra, ¿no? 0 a 60 grados. Muy bien, responde a las siguientes preguntas. Calcula la repetibilidad del sensor. Bastante sencillo, solo aplicar la fórmula que está más arriba. Y calcular el máximo error porcentual en escala completa de entrada. Entonces, significa que tengo que sacar el error porcentual de escala completa de entrada para cada valor. Y de ellos ver cuál es el máximo y me dicen ya, profe, este es el máximo. Listo. Con eso tendrían 2 puntos adicionales. Es decir, en esta práctica pueden sacar 22. 20 resolviendo todo esto, más 2 lo de acá, 22. Como ustedes saben, yo no me hago problemas en ponerle 20, les pongo 20. Si tengo que ponerles 22, les pongo 22. Si tengo que ponerle 0, pues les pongo 0. Punto 0 todavía, para que quede más claro. Muy bien, entonces espero los ejercicios. Entiendo que muchos ya lo han resuelto. Igual hasta el día, estamos 8, hasta el 10, bien, hasta el sábado. Tienen hasta el sábado para presentar. Ya saben, me lo envían directamente a mi correo o lo suben al sistema. Ya Karina tiene ahí el link también, les dio. Si lo envían a mi correo, por favor coloquen primero el archivo, el PDF, que primero sea su apellido paterno, apellido materno, su nombre y la letra P de práctica con la 6, P6, ¿no? Y su video también. Pueden enviármelo de esa manera, con su apellido, nombres y P6, ¿no? Para distinguirlo. Si lo suben a YouTube, pues ya simplemente me envían el reporte y el link de donde encontrar su video. Igual, ya saben, portada, objetivos, conclusiones, bibliografía, de una forma normalizada. Ok, muy bien, entonces espero sus videos, espero que con esto haya quedado claro. Si tienen alguna duda adicional, a través de sus delegados, o pues pueden escribirme directamente al correo también. Y bien, espero sus videos. Hasta luego, y el viernes no olviden, tenemos ya la guía, la práctica 7, va a ser en vivo de 8 a 10 de la mañana, así que los espero también, voy a grabar esa clase. Ok, hasta luego.